Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mi amado hermano y hermana. Y este papelito. Gloria a Dios. Los hermanos de danza y de alabanza pueden descender. Hemos estado platicando en estos últimos días acerca de la iglesia llamada emergente. En la mañana quise empezar ese tema, pero no se pudo porque el Señor tenía otros planes. Sin embargo, al ver el contexto de todo lo que el Señor me ha puesto a predicar desde hace varios días, me doy cuenta que estamos en el punto donde Él quiere. Porque hemos estado hablando, por ejemplo, de salir de Babilonia. Hemos estado hablando de los vulnerables. Hemos estado hablando del perfil de la iglesia verdadera, cuando hablamos de la iglesia profética. Hemos estado hablando con los pastores acerca del perfil de los siervos verdaderos, esos que se dice en Malaquías capítulo 3, verso 17, que va a llegar el día en que todo el mundo va a conocer quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Es decir, que hay un montón de siervos que, aunque sean siervos de Dios, no le sirven a Dios, sino que se sirven a sí mismos. Y esta iglesia llamada emergente, así le pusieron, posmoderna y emergente. Yo prefiero enfocarla desde el punto de vista de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, como ya expliqué en los servicios anteriores, en el servicio anterior, es una iglesia que, si bien es iglesia del Señor, está metida en serios problemas. El Señor se lo deja ver cuando le dice: tú no sabes que eres ciega, que eres desnuda, miserable, cuitada, etc. Y le dice: arrepiéntete porque voy a venir a ti. Y entonces le hace una serie de señalamientos, de observaciones fuertes, bien fuertes. Entonces yo quisiera en esta oportunidad continuar con este tema, no sin antes hacer una oración para que el Señor nos auxilie. Amén. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, suplicándote que tengas piedad de nosotros y que traigas tu buena palabra, Señor, que traigas un espíritu de revelación, que traigas la autoridad y la gracia, que traigas la fuerza, Señor, para poder sembrar la semilla de la palabra. En el nombre de Jesús, danos ese equipamiento pentagonal y permite, Padre, que nosotros podamos aprovechar esa bendición tuya. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Da un aplauso al Rey bendito. Qué bueno ese Señor, ¿verdad? De tal manera, pues, para los que no vinieron a los servicios anteriores, no sé por qué no sale en las pantallas, mis estimados hermanos, que hemos estado hablando de la iglesia emergente. Un breve resumen. Cuando decimos iglesia emergente o postmodernista, nos estamos refiriendo a una iglesia que ha ido capturando las ideas del mundo para meterlas dentro de la iglesia, sin importar si esta verdaderamente es el pensamiento divino. En otras palabras, no le importa oír mucho la voz de Dios, sino la voz del pueblo. Y eso viene desde hace mucho tiempo. Los griegos fueron los primeros que le dieron vía fuerte a eso, ¿verdad? Con la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Recuerdo que cuando yo estaba trabajando en lo secular todavía, una vez me agarró mucho la tarde para ir a la universidad y teníamos un leak mero cardíaco que no nos dejaba entrar. Una vez él había empezado a dar su clase, pero yo venía de chambear y ¿qué podía hacer? Quería recibir mi clase. Y entonces entré
y ellos tenían una discusión ahí con todos y hacía quemarropa. Me dijo, ¿quién gobierna? Pero así, lo dejo entrar en otras palabras, ¿verdad? Pero dígame, ¿quién gobierna en una democracia? Y me agarró así. Yo creo que el Señor me auxilió porque ellos ya tenían varios minutos de estar discutiendo que el poder ejecutivo, no, el legislativo, no, el judicial, no, el presidente, no, fulano. Y yo le digo, el pueblo. Ah, hermano, me convertí en héroe de la clase en ese momento, ¿verdad? Y realmente esa es una idea que hemos asimilado como una buena idea. Realmente, hermano, si usted le pregunta a alguien, ¿cuál es el mejor modelo de gobierno que ha existido en la historia de la humanidad? No le van a decir la monarquía. No le van a decir ninguna otra forma de gobierno. Le van a decir la democracia, ¿verdad? Y bueno, pues sí, está bien, está bueno, porque todos tenemos derecho a opinar, aunque de todas maneras no toman en cuenta, al final de cuentas, no toman en cuenta la opinión, ¿verdad? Pero estaría bien. En ciertos momentos es bueno escuchar la voz de la gente, el clamor del necesitado, atenderlo para no ser un altanero, un altivo. Pero en las cosas de Dios, creo que aunque se escuche la voz del pueblo, uno tiene que ir delante de Dios. Porque mire, el líder tiene un verdadero conflicto, hermano. Y lo vemos cuando le hablan a Adán. Fíjense lo que le dicen a Adán cuando le empiezan a regañar por haber escuchado la voz de tu mujer. Maldita será la tierra por causa tuya. Y ahí es en donde uno como marido dice, nunca hay que oír a la mujer, ¿verdad? Porque se maldice la tierra. Pero por el otro lado, cuando avanzan los capítulos bíblicos, el Señor le habla y le dice a Abraham, escucha la voz de tu mujer. En el asunto aquel de Isaac y de Ismael, escucha la voz de tu mujer. Entonces se empató el partido, hermano. Entonces no nos queda más a aquellos que Dios ha puesto a la cabeza o como cabeza, ya sea de hogar, ya sea de instituciones, ya sea de iglesia, tener el equilibrio para escuchar y llevarlo delante de Dios. Le voy a poner un ejemplo, esto es impresionante. Es decir, yo cuando estoy hablando de ese tipo de iglesia, no estoy diciendo que no le pueden decir absolutamente nada a uno, porque eso sería un gobierno despótico, ¿verdad? Una cuestión de un tirano. No, le voy a poner un ejemplo, y que lo he puesto en algunas oportunidades porque a mí me impresiona, hermano. Y es el ejemplo de aquellas mujeres, 5 mujeres, que llegan delante de Moisés y le dicen, mira, lo que está sucediendo no es justo. ¿Cómo es eso de que nosotros, todos los masculinos de nuestra familia, todos los hombres, todos los machos de nuestra familia, se murieron en el desierto? Todos, pero ninguno se murió en la rebelión de Coré. Y entonces ahora que nos toca heredar, como no tenemos un hombre que nos respalde, no podemos heredar. Y la herencia de nuestros padres, nos vamos a quedar sin nada. Eso no es justo, le dijeron. Pero ya estaba la ley. Y la ley, oiga bien, la ley la había dado Dios. Y le pregunto a usted, ¿Dios se equivoca? Sin embargo, mire Moisés. Mire, si hubiera sido yo, gracias a Dios que no era yo, hermano. Por algo Dios no mandó mi espíritu al cuerpo de Moisés. Pero si hubiera sido yo, les hubiera dicho, miren, así está escrito y ustedes se callan. Pero Moisés, mucho más espiritual que su pastor, les dijo, voy a ir a consultar con Dios.
O sea que venía la voz del pueblo, pero no se dejó llevar por la voz del pueblo. Pero tampoco rechazó lo que le estaban diciendo. Llevó la voz del pueblo y le dijo: Señor, mira lo que me están diciendo estas mujeres. Y a mí me parece, Señor, con todo respeto, que tienen razón. Esa ya es salsa mía, eso no lo dice la Biblia, pero y por eso te lo traigo, pues, para que tú me digas, tú me expliques, y yo con convicción les pueda decir por qué razón no van a heredar. Y el Señor lo que le contesta a Moisés es: tienen razón las hijas de, ¿cómo se llamaba? Zelofejad. ¡Qué nombrecito! Yo creo que por eso es que no les querían dar herencia. ¿Tienen razón? ¿Tienen razón? ¿Tienen razón? Pero si tú escribiste, sí, pero tienen razón. Y allí veremos, pero entonces te equivocaste. No, Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Seguramente porque Dios nos quería enseñar a todo el liderazgo a través de los siglos que no hay que desechar completamente lo que a uno le puede decir el pueblo, pero tampoco se puede dejar llevar por lo que dice el pueblo, sino por lo que dice Dios. Si el pueblo trae una propuesta, yo creo, porque incluso la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria y la sabiduría. Entonces agarrar eso y llevarlo: Señor, ¿tiene razón, sí o no? ¿Lo hago o no lo hago? Y entonces vamos a oír la voz de Dios que nos diga adelante o no. El problema entonces puede ser los dos extremos. Una iglesia que no acepta sugerencias de nadie y una iglesia que se deja llevar por la opinión de todos. Y así no podemos hacer la obra de Dios. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, hermano amado. Y por eso un mensaje de esta naturaleza no puede ser oído parcialmente. Deberíamos de oír todo el contexto, porque si no hay lagunas. Pero entonces sigamos acá. Viene Dios y le habla a la iglesia de la Odisea. Pero antes quiero recoger unas espiguitas. Número 1. Hace unos días hablamos de los vulnerables. ¿Quiénes son vulnerables? Y dijimos que eran los inestables. Toda persona que es inestable es vulnerable. ¿En qué nos basamos? En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 14, si mal no recuerdo, en donde dice: estos tienen los ojos llenos de adulterio, están llenos de corrupción y seducen las almas de los inestables. Entonces este versículo que aparece acá en la Biblia, en Proverbios 24, 21, se lo mencioné ese día, creo que fue viernes. Hijo mío, teme al Señor y al Rey, y no te asocies con los inestables. Pero hay 3 versiones que yo tomé, que escogí para poner aquí cómo la traducen ellos. La Biblia Jerusalén segunda edición pone: no te asocies con los innovadores. La otra Biblia latinoamericana: no te asocies con los revoltosos. Y la otra: no te asocies con los veleidosos, es decir, inconstante, mudable o caprichoso. Eso es lo que quiere decir veleidoso. Pero entonces me llama la atención la palabra innovadores. Porque la iglesia emergente lo que está haciendo es tratar de innovar. Y está bien. Está bien si Dios dice que hay que innovar algunas cosas. Por ejemplo, mire, yo no miro nada malo en ponerle una pantalla a usted. Yo no miro nada malo. Eso es una innovación. No miro nada malo en utilizar una computadora. La computadora no es la que le va a decir a uno el mensaje. Es Dios, al final de cuentas, que va a utilizar un libro o una computadora. Yo no miro nada malo de eso. ¿Por qué no lo miro malo? Porque miro una facilidad
más extraordinaria incluso para poder enseñar. Yo le podría decir a usted, entonces en la Biblia aparecen 35 veces únicamente en toda la Biblia tal palabra. ¿Y dónde lo vamos a averiguar de la manera más sencilla? En una concordancia de una computadora. Son cosas que nos van a apoyar. Pero ya cuando se trata de perfeccionar el alma con cosas nuevas, novedosas, el altar de perfeccionar el alma, esa es una innovación. Y eso precisamente es lo que ha estado haciendo un buen grueso, pero un grueso de la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque se han perdido los creyentes. Cuando digo se han perdido, no me refiero a que se fueron al infierno, me refiero a que mucha gente ya no está interesada. ¿Usted está interesado? Desde luego, si no, no estaría aquí día domingo a las 4:30 de la tarde. No estaría. Si usted no está interesado, ¿qué está haciendo aquí? Y lloviendo. Cortando una flor y llovía. Seguramente usted lo que haría, si fuera un religioso común y corriente, sería venir a culto de 8 y desaparecerse hasta el otro domingo. Pero obviamente usted no es así, sino que anda en búsqueda de algo más. Pero el grueso de la población lo que quiere es algo nuevo, algo novedoso, algo que lo atraiga, pero no espiritualmente, sino que almáticamente. Y ahí es donde tenemos problema, porque nuestra alma está tan ligada a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Ese link entre los dos, hermano, que a veces es tan caprichosa, y esa es la que nos mete en clavos. Entonces, volvamos al punto este. Cada vez que hay algo nuevo, hay que palparlo. Hay que ver, bueno, ¿esto nos va a traer beneficio? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Digamos, mire, le voy a poner ejemplos. ¿Por qué vamos a avanzar? A esto me refiero. ¿Por qué vamos a avanzar? ¿Nunca lo habíamos visto? Bueno, en la Biblia dice esto. Ok, está bueno, lo acepto, al final de cuentas. Ahora, ¿por qué vamos a avanzar? Y las hermanas con uniforme y el mismo paso y toda la cuestión, y los hermanos también. ¿En dónde está eso? Tiene que haber una base bíblica, no solamente, no, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que las hermanitas y los hermanitos se van a meter y les va a gustar y van a venir a ensayar y no se van a ir al mundo. Pues, hermano, discúlpeme, pero esa no puede ser la motivación. Tiene que ser otro tipo de motivación, una motivación espiritual. No para tenerlos atrapados aquí, porque si no, la próxima, entonces traigámosle una mesa de pool a los jóvenes. Eso está bueno para un negocio. Veo negocios en donde tienen mesas de pool, mesas de ping pong, y llega la gente a comer y se echan su partido ahí de futío o de lo que sea. Pues está bueno en un negocio. Pero aquí no volvemos mormones y ponemos cancha de básquet. No es eso a lo que yo me refiero. Yo me refiero que debemos de inculcarle a todos el amor a Dios y a lo sobrenatural. Porque ya sea joven, ya sea niño, ya sea anciano, bueno, claro que los adultos somos más moderados, pero los jóvenes y los niños, hermano, tienen que ser capturados por algo sobrenatural y no por triquiñuelas, hombre. No le vamos a poner ¿cómo se llama esos juegos que juegan? PlayStation, Xbox, no sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? Pero hay uno que se llama Xbox, ¿no? ¿O no? Porque leí una noticia de un muchachito que lo hospitalizaron porque se echó 4 días al hilo de estar jugando esa cosa y terminó en el hospital. Tremendo, ¿ah? Entonces, ¿saben qué? Hagámosle un juego de David y Goliat.
y que se mire bien, en vez de que sea un marero el que le zampa un balazo en la yola a alguien, entonces que sea David el que con la ¡pau! Y le sale la colorada. Y después se lleva la espada, le quita la cabeza. Y por eso va a ganar tantos puntos. Y es bíblico. No podemos entrar en eso. No podemos, hermano, discúlpeme. Tiene que haber una experiencia sobrenatural. Experiencias sobrenaturales que a uno como padre, porque hermano, testificarle a los hijos, eso es cardíaco. Porque cuando usted los tiene así pequeñitos, usted los lleva donde quiere. Ahí sí, como dice la Biblia, ¿verdad? Te llevará donde tú no quieras. Pero cuando uno tiene a sus hijos pequeñitos, usted los lleva donde quiere. Vamos a ir a la iglesia. Muchachito no puede decir ni amén. Ajú es todo lo que dice. Ajú le dice. Nos vamos a quedar los 4 cultos. Ajú, 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 ajú le dice él. Es lo único que le interesa es su pacha. Pero cuando crecen, la cosa cambia. Pero si él tiene una experiencia, las cosas también cambian. Mire, déjeme contarle algo. Y yo no me voy a poner como un parámetro o como un ejemplo, pero lo que sí le puedo asegurar es que a mí me sucedió. Hace como unos 532 años. Yo todavía trabajaba en lo secular también en ese tiempo. Y todos los años yo me llevaba, es decir, yo salía de vacaciones hoy, mañana estaba en el aeropuerto con mi familia. ¿Por qué razón? Porque si me quedaba aquí iba a perder un montón de días aquí levantándome tarde y claro, sin hacer nada, y prefería agarrar mis vacaciones y obligadamente, como que fuera chance, darme a ellos. Y la única forma era salir de acá. Entonces me los llevaba a evangelizar a Mickey Mouse. Generalmente, hermano, ese cuate está bien evangelizado. Minnie, Pluto, todos esos están bien evangelizados por nosotros. Entonces un día fuimos a Disney y había un espectáculo en 3D, en 3 dimensiones. Hermano, ese era el último alarido de la moda en aquel tiempo. Ahora los cines lo tienen más, pero y uno se ponía los lentes y toda la cosa. Y el espectáculo era de Michael Jackson. Y era que había unos muertos que estaban petrificados y que él empezaba a tocar y mientras tocaba los iba convirtiendo en seres vivos pero como zombies. Pero ahí decía, cuando uno iba a entrar, decía que eso no era apto para gente que padecía el corazón y un montón de cosas. Entonces yo dije, ¿será que entramos o no entramos? ¿Entramos o no entramos? Agarré una margarita, ¿entramos o no entramos? ¿Entramos o no entramos? ¿Entramos o no entramos? Y entramos. Entonces le dije a mis hijos, muchachos, yo no sabía cómo era, así que disculpe mi ignorancia, yo no sabía cómo era. Entonces le dije, si ustedes miran algo feo, se quitan los lentes. Como que ya no lo iban a seguir viendo sin los lentes, ¿ah? Cuando le empezamos a ver, sí estaba cargada la cosa, hermano. Y con los lentes así, en 3D, se miraban los demonios esos que se salían de la pantalla. Y se le acercaban y uno. Y yo, va a reprender. Reprendo, te reprendo. Fuera, al abismo. Yo salí preocupado. Cuando salimos de ahí, mi hijo Sergio me dijo, papá, aquel era pequeñito en ese tiempo, pero ya estaban, habían 3 de ellos, estaba Sergio, Pablo y Paola. Y entonces me dijo, papá, me duele mucho el oído. Y yo iba preocupado, ¿ah? Y no lo asocié. Reprender, mijo, reprender, le dije, y seguí caminando.
Y al ratito me alcanzó y me dijo, papá, ya reprendí. Y todo, y se me empeoró. Cuando reprendí se me empeoró. Ah, no puede ser, le dije. Esto es diabólico por habernos metido en esa cosa, dije. Entonces fui a conseguir aspirina. Y le empecé a dar aspirina en fuertes cantidades, mire, medicándolo yo, ¿verdad? Pero, ¿y qué hacía? No era una infección. ¿Por qué dice usted acá, doctor? Bueno, no, pero no tenía fiebre. Y le había empezado así inmediatamente desde que salimos de ahí. Yo preocupado, y va a darle aspirina, no sé cuántos gramos le di, hermano, de dicha que no le perforé la panza. Y seguía el dolor. Mire, se nos hizo pedazo la tarde. Llegó la noche, nos fuimos antes de tiempo a dormir. Y nos metimos al cuarto del hotel. Mi esposa, mis 3 hijos y yo en el mismo cuarto, ahí bien acuachaditos, durmiendo. Y yo sí caí fondeado. Pero muy preocupado. Yo dormía, pero mi corazón se preocupaba. Como a las 3 de la mañana, mi esposa gritó. Y estaba teniendo una pesadilla. Y me dijo, mira, me acaban de morder acá, me dijo. Pero todos estábamos dormidos. Y no somos zombies ni sonámbulos. Acá me mordieron. Lo sentí literalmente, me desperté por eso. Y mi hijo Sergio seguía con el dolor. Y yo, hermano, tal vez por desobediente, estaba sin fuerzas. Pero, y como a ella era la que la habían mordido, se va levantando, hermano. Y empezó a tomar autoridad. Se paseaba por el cuarto. Y yo en mi sueño quedó. Ya me decía, acostate, nos van a echar del hotel. Van a llamar a la policía a saber qué está pasando. Y ella se paseaba por el cuarto. En el nombre de Jesús, Satanás, no tenés derecho sobre nuestra familia. Empezó a reprender. Y yo, amén, amén. Bueno, yo todavía no era pastor, por favor considérenme. Y mientras ella empezó a reprender y conforme iba pasando el tiempo, el dolor le fue cediendo a Sergio. Y la nena estaba bien dormida. Era pura nenita. Y dormida se levantó. Se sentó. Y dijo, pero ¿por qué hacen así? ¿Por qué hacen así? Como tocando guitarra. Y se volvió a acostar. Entonces sí yo entendí, dije, hasta ahí entendí, ¿eh? Dijo, qué contaminación la que les puse a estos pobres muchachos. Le pedí perdón al Señor, tomamos autoridad y aquello se terminó, se le quitó el dolor de oído a aquel. Y entonces cada vez que yo les tengo que hablar a ellos de que no deberían de oír un tipo de música que consideramos satánica, tengo argumentos. No les puedo decir, no hombre, miren, en lugar de eso, oigan música alternativa, música rock cristiano. No. Solo les tengo que decir, ¿se acuerdan aquella vez? Sí me van a decir, vaya, ustedes no lo hagan. Entonces nuestros hijos tienen que tener una experiencia, pero la experiencia tiene que ser juntamente con nosotros. Pero cuando esas experiencias empiezan a faltar, la gente empieza a buscar otras cosas. Y mire, hermano, de veras, una experiencia basta. Pero a mí me pasaron varias. Seguramente por causa suya. A mí no me pueden convencer. Mire, yo oigo predicadores que se mofan del mundo de los espíritus. Hay un argentino que está por allá por Los Ángeles, no sé quién lo tiró con onda hasta allá, pero y que se mofa, dice, no, soy amigo de los pitufos, dice que no.
Pero él jamás le ha tocado desenchamucar a alguien con un espíritu de esos. A nosotros sí. Sí. Porque desconocen el mundo espiritual, entonces se van a una iglesia emergente, mundanal, humanista. Pero hemos vivido cosas terribles. Yo le he contado a usted lo que después pasé con mi hijo Pablo, que le gustaba Skeletor y se lo regalaron, hermano. Y él dormía con el Skeletor mentado, hermano, hasta que le empezó a dar miedo. Y lo soñaba y lo miraba. Se lo quitamos y lo miraba. Y le empezó a dar fiebre, etcétera. Hasta que quemamos el muñeco, se terminó todo. Esas son experiencias que ellos tienen que tener. Ya son no viejos, pero ya están grandes. Ya tienen sus propios hijos. Y yo les puedo decir a estas alturas, acuérdate de tal cosa. No me meto porque no quiero ser ese tipo de suegros, ¿verdad? Pero si miro al muchachito con un muñeco diabólico, le digo, mijo, ahí te acordás. ¿Te acordás? ¿Aquella vez? Sí, papi. Pues tú una experiencia. Y como le digo, no soy el parámetro, pero le estoy tratando de decir que Dios nos está llamando a tener experiencias personales con Él constantemente, no importa la edad que tengamos, hermano amado, porque si no esto se puede convertir en la peor de las religiones. Entonces yo no me quiero juntar con los innovadores. Alguien que me venga a decir que eso no es malo y tuve la experiencia de que sí lo es. Es como que alguien me viniera a decir que Jesús no se deja ver hoy y yo lo vi. Él podrá pensar lo que quiera, pero yo sé lo que... Es como que si alguien me dijera que Dios no habla hoy y me ha hablado a mí. ¿A cuándo ha hablado Dios acá? Entonces, ¿quién le va a poder convencer lo contrario? Bueno, hermano, yo sé que hay gente que ha estudiado mucho, incluso cuestiones del alma, en la universidad. Pero considero yo con todo mi corazón que los que más deberíamos de saber del alma somos nosotros. Porque somos los que estamos conquistando el alma por el espíritu humano dirigido por el Espíritu de Dios, que mora en nosotros después de haber sido vivificado nuestro espíritu humano por el Espíritu de Cristo. A nosotros los psicólogos nos deberían de enviar pacientes, no nosotros a ellos. Bueno, pero sigamos mejor. Entonces, en este orden de ideas, faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, este 12 del 8 del año de la libertad, a pocos meses de la gran vigilia profética, dale un aplauso al Rey. Este es el versículo que yo le decía. Este ya lo empezamos a leer. De este le hablé que la Odisea quiere decir el gobierno del pueblo o el pueblo juzga. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, en donde nos enfocamos es que la voz del pueblo, muchas veces tomada en muchos lugares como la voz de Dios. Y déjeme ver, juntamente con usted, que no es así. Pero que tampoco, como decía en el principio, podemos desechar la voz del pueblo. Sino que hay que tomar la voz del pueblo, llevarla delante de Dios, decir sí o no. Pero miremos pues, miremos. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Porque temí al pueblo y escuché su voz. Él ya tenía la voz de Dios.
A ver, ¿qué le habían dicho? ¿Qué esperara? Espérate, y no le dijeron, espérate hasta que yo venga. Le dijeron, espérate 7 días. Al 7º día yo voy a venir. Y no soy adventista, le dijo todavía él, ¿verdad? Al 7º día yo voy a venir. Espérate. Y hermano, se empieza el pueblo a inquietar. Y a inquietar, no, mejor nos vamos. Y él los paraba y los llamaba y les decía, vos, pero ¿qué te está pasando? No, es que así sí ya no se puede. Es que nos van a ganar, va a suceder esto, va a suceder lo otro. Entonces él empezó a temer la voz del pueblo. Cuando uno teme la voz del pueblo y no teme la voz de Dios, está en serios problemas. Entonces mira hermano, si no quieres caer en la trampa de la iglesia de la Odisea, porque ella cayó en una trampa terrible. Si no quieres caer en esa trampa, teme la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la tentación en el desierto. Teme la voz de Dios y recuérdate de la voz de Dios. Porque yo estoy seguro que aquí no solamente a mí me ha hablado el Señor, sino que nos ha hablado a muchos. Yo me recuerdo de cosas que Dios me ha dicho. Puntualmente las tengo ahí guardadas en mi corazón. Una de las cosas que Dios me dijo fue, espéralo. Aunque la visión tardare, el que ha de venir vendrá. Espéralo porque ciertamente vendrá y no tardará. Llevo 35 años esperándolo. Y lo voy a esperar. Y si el Señor decidiera que me tengo que morir, me voy a morir esperándolo. Y nadie se va a poder burlar de mí porque en primer lugar, la esperanza no avergüenza. Y lo voy a esperar. Él me esperó. Fíjese que toda mi vida se basa alrededor de esa palabra. Él me esperó. Cuando yo llegué al Señor, Él me dijo, tanto tiempo te he esperado. Después me dijo, espéralo porque vendrá. Después yo le pregunté, ¿hasta cuándo te voy a esperar para que me llames? Y entonces Él me recordó que Él me había esperado, así que hoy me tenía que esperar yo. Y aquí estoy, esperándolo a Él. Y si a usted lo pusieron en esta congregación, junto conmigo, de plano que tenemos que tener la misma visión, esperarlo y esperarlo y esperarlo y esperarlo. Y puede ser que alguien venga y nos diga, y todavía están en ese rollo ustedes. Todavía están en ese su rollo. Y el hermano Sergio todavía sigue predicando ese su rollo. Sí, todavía. Si es la orden que me dieron, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a vivir? La voz del pueblo. Hermano Sergio, ¿no sería mejor que usted predicara un poquitito más de los 10 pasos de cómo llegar a ser millonario o tener una buena empresa? Sí, está bien, pues en algún momento podemos hablar de la sabiduría que Dios derrama sobre su pueblo para que puedan tener una buena empresa. Pero el punto central del mensaje va a ser, el Señor viene pronto. Entonces, si el Señor viene pronto, tenemos que vivir congruente con esa esperanza. He pecado, dice. Claro que había pecado. Lo habían puesto para que guiara y gobernara al pueblo y no al revés. Por eso no servía para rey o para gobernante. Miremoslo en el ámbito de allá afuera, no aquí en la iglesia, allá afuera. Y miremos los grandes problemas que se dan en los diferentes países por estar oyendo al pueblo.
se detienen un montón de cosas, hermano. Pero un montón de cosas. Mejor ni me meto en eso porque ya son situaciones de índole política a nivel internacional incluso, ¿verdad? En donde los pueblos presionan a sus gobernantes. Usted sabe que, digamos, ahorita para la época de elecciones, viene la época de elecciones de los Estados Unidos, y ellos hacen sondeos, ¿verdad? Hacen estudios, y cómo va fulano Romney, cómo va Obama. Es que lo que pasa que Obama dice que perdió popularidad y entonces la tiene que ganar con los gays. Y entonces él viene y dice, no, está bueno que se casen los gays. Entonces agarra un grupo, pero él está diciendo no necesariamente lo que cree, sino que lo que las estadísticas van a reflejar en su campaña. Porque está oyendo la voz del pueblo. Pero ¿qué es lo normal? ¿Qué sería lo normal? Oír la voz de Dios. Es que miren pues, no importa que él no sea cristiano. Lo que importa es que él está decretando iniquidad junto con los suyos. Fíjese que hoy salió una noticia en casi todos los periódicos. La primera pareja de lesbianas que se casan bajo la religión budista. Y ahí está el cuate ese skinhead con su tacuche ese anaranjado, como de prisionero. Y es que realmente es prisionero, ¿eh? Y ahí está él, ahí, hermano. Y vienen dos chavas vestidas de blanco, no sabe quién de las dos es quién, ¿verdad? Y vienen y vienen las fotos, pero los agarraron. Y eso se está incrementando. Y hermano, lo impresionante de esto, porque mire, a mí no me impresiona que el mundo lo avale. Pues si el mundo está en la calle, ¿sabe qué es lo que me impresiona? Que hay ministros de la iglesia emergente que cuando les preguntan qué opina de eso, dicen, mire, no hablemos de eso ahorita porque la mente de las multitudes va cambiando poco a poco. De aquí a 5 años ya no, todo el mundo no va a opinar igual. Pregúntemelo dentro de 5 años, dice, hermano. Pero ¿y no dice la Biblia que no entrarán en el reino de los cielos ni los afeminados ni los que se echan un varón? Pues ¿no, acaso no dice la Biblia en Romanos capítulo 1 que como ellos fueron idólatras, Dios los entregó a una mente perversa de tal manera que los hombres se encendieron en su pasión hombres con hombres, abandonando el uso natural de la mujer, y que las mujeres también hicieron lo mismo? Entonces, ¿qué? Dentro de 5 años tenemos que cambiar Romanos 1. Sin embargo, la iglesia emergente sobre eso se va. Y no les importa. Sí, mire usted, quieren ser pacificadores con todos los demás, pero violentos con los que no pensamos igual. Es impresionante que después de que Marcos Witt se juntó con los católicos en una reunión ecuménica, en El Salvador, que se oponen a lo apostólico, lo nombraran el hijo predilecto del Salvador y le dieran las llaves del Salvador. Los que se oponen al movimiento apostólico no se oponen al movimiento ecuménico. Es una barbaridad que ahora ese cantante que se llama Alex Campos aparece en su Facebook abrazado de un predicador católico. Es el mejor predicador, es el mejor hombre que he conocido, como que hubiera conocido a Jesucristo, abrazado ahí. Y entonces, ¿qué sos chichao, sos limonada? Pero eso no es tan impresionante. Lo impresionante es que en las redes sociales la voz del pueblo lo apoya. Pero la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios está en la palabra
santa en la Biblia, en 66 libros. Ahí está la voz de Dios. Y el único que la puede escribir es el Espíritu Santo. Y cualquier cosa que se diga, se tiene que decir con ese parámetro. Yo me meto en líos, pero ¿qué puedo hacer? Quizá para esto el Señor me levantó en este tiempo. Porque hace algún tiempo no hubiera podido hablar así tan claro. Me hubiera costado la cabeza ministerial. Pero aquí estoy, diciéndole, tenga cuidado. Tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se mira en la televisión, ni sale en la radio, ni en los medios de comunicación, ni en internet, es verdad. No todo. Hace años, cuando todavía ni se sabía de redes sociales, ni de internet, ni de email, dimos un tema aquí que se llamaba la parábola de la red barredera. Las 7 parábolas, pero la última, la red barredera. Yo le decía a los hermanos, viene un tiempo, porque había investigado un cacho, en donde viene una red que va a cubrir todo el mundo, y así se le está llamando ya, web o net, que las dos palabras significa red. Web o net, cualquiera de las dos cosas. Y que la parábola dice que esa red sacó peces buenos y peces malos, y que se tenían que escoger cuáles eran cuáles. Pues la gente solo se mete en internet y le da copy, paste, y en sus trabajos y en su conciencia. Y no sabe ni siquiera qué pata puso ese huevo. Hay un estudio que dice que más de 70 millones de personas que usan el, ¿cómo se llama esa cosa? No el Twitter, el Facebook, no son ellos. Sino que le pusieron otro nombre. Le pusieron Caralampio o Cipriana Calandria. Tres Patines, Nananina. Eso sí ya no lo vio usted, ¿verdad? Solo así, para cambiar un poquito de tema, pero ahorita vuelve. ¿Cuántos nunca vieron a Tres Patines? ¿Le andan hermanos que nunca vieron a Tres Patines? Se perdieron algo bueno, está bien. Lo expulsaron de Cuba a él por sus chistes tan venenosos, hermano, en contra del régimen, pero es otra cosa. Estoy hablando hace más de 50 años, ¿da? Pero volviendo a la cuestión. Entonces ponen nombres falsos y ahí están el montón de chismosos hipócritas, con sus honrosas excepciones, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son una arma poderosísima, poderosísima, pero está siendo muy mal utilizada. Y yo siempre he dicho, son la base de datos del anticristo. Facebook y Twitter son la base de datos. El que se mete a Facebook y sube fotos, tiene que saber que nunca más los puede borrar, aunque se salga. Lo que él puso ahí en Facebook, ya no es si es una foto de él, ya no es propiedad de él, es propiedad de Facebook. Y que dentro de los 3 principales dueños, uno de ellos fue asesor de la CIA. Sí que tiene que andar haciendo un asesor de la CIA metido en esa cosa. Bien controladito. Está seria la cosa, va usted. Mejor aceptamos a Cristo, ¿verdad? Pero sigamos pues. Démosle otro aplauso al Rey para que no se quede con las ganas. Déjeme leerle otro verso. Déjeme leerle otro verso en donde usted va a ver cómo la voz del pueblo puede hacer destrucciones. Éxodo 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte,
Repito, cuando el pueblo vio, el pueblo unido, que jamás será vencido, vio que tardaba en bajar Moisés del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Mire, para empezar, no era el hombre el que los había sacado de Egipto. Ellos tenían que saber claramente que Dios con mano fuerte y brazo extendido los había sacado de Egipto. Y él mismo le dijo: vosotros sabéis cómo os he traído hasta acá, como en alas de águila. Ellos tenían que tener la memoria bien fresca de 10 plagas que habían devastado Egipto y cómo se había abierto el mar rojo y cómo se había tragado a los enemigos de ellos. Ahora decían que Moisés lo había hecho. Y hermano, no lo pudieron esperar 40 días, hermano. Es que la clave está en la palabra esperar. Espéralo. Espérate. ¿Por qué tanta prisa, pues? Estamos acostumbrados a todo deprisa. Fast food. Comida rápida. Llegas y te paras ahí y te atienden, por cierto que ni se entiende, y tú les vas a decir algo y te están ofreciendo otra cosa, pero al final, no, solo quiero una hamburguesa. Grande o pequeña, la normal. Y agua no quiere, sí quiero una. Grande, regular o mediana, alargada le cuesta tanto. Lo que trae, por favor. Ya uno se desespera. Ya pasa. Y a tamborilear los dedos. Y no se tardan ni 5 minutos. No nos gusta así, ¿va? Pero las señoras, incluso como cocinaban antes, hermano, se llevaban su tiempecito. ¿O no? En algunos casos, hermano, hasta hacían el espagueti. Es decir, no lo compraban hecho, sino que él lo hacía. Con eso no andaban viendo telenovelas absurdas, ¿no? Sino que salía bien rico. La gallina primero la tenían que andar correteando por todo el patio, ¿va? Y usted de chiricito vaya a atajar, agarra mi gallina. Al fin la agarraban. Había unas que eran expertas. Había unas primerizas que no sabían cómo hacer y la agarraban a la pobre gallina de la cabeza y le... Ya cuando empezaban a volar, la soltaban. Después de eso, a limpiarla, pelarla, híjole, deshojarla, dijo aquel, ¿ah? Se llevaba su tiempo. El mundo ha avanzado demasiado y entonces nosotros queremos las cosas así al balazo también. Pero no. ¿Sabe cuánto tiempo sea, hermano? Dios que puede hacer las cosas así. ¿O no? ¿Sabe cuánto tiempo se tardó el Señor para preparar al que iba a anunciar al Mesías? 30 años. ¿Se da cuenta usted lo que son 30 años? Pregúntale al hermano que tiene la par, ¿cuántos años tiene usted? Una vez que le dijo la edad, divídalo entre 2 y se va a dar cuenta cuánto es 30 años. $30 años.
Y Dios preparando a aquel hombre, preparándolo. No, pero ya me urge ir a predicar. Calma, Juanito. No te me apresures. Ya tengo 20 años de preparación. He estado aquí con los hijos de la luz. Me he bautizado 7 veces al día. ¿Y por qué no puedo salir a predicar? Calma, Juanito, ya va a venir tu tiempo. Cuando llegó el tiempo, salió. Hoy sí. Mundo, aquí voy. 6 meses. Y le cortaron la cabeza. Y jamás hubo un hombre, según el testimonio que dio el Señor Jesucristo, de los nacidos de mujer, no hay ni uno más grande que él. 30 años. Esta gente no se esperó 40 días. Queremos ya. Mire, yo no me voy a poner a criticar a Aarón. Sinceramente. Porque para empezar tendría que estar en sus zapatos para saber lo que él sintió. ¿Cuánta gente era la del pueblo de Israel? ¿Cuántos creen que le llegaron a alegar? ¿Cuántos? 2 millones. Ponete que han sido medio millón el que le llegó a alegar. Sí, y él va de veras para todos lados. No, cálmense, calma, pueblo que Saltenango, calma. ¿Qué calma ni que nada? Ese Moisés, a saber qué se hizo. De plano que se robó la plata y se regresó a Egipto. Espérense, hombre, espérense. Tranquilos. No, nada que tranquilos. Queremos un Dios de oro. Y empezó uno, siguió otro, y cuando sintió aquel hermano no había qué hacer. Desde aquí en un momento me linchan estos. Era la voz del pueblo. Entonces les dijo, ok, cálmense, tengo una propuesta. Ya se empezaron a aplacar todos. Quítense todas las cosas que tienen de oro, tráiganmelas. Les voy a hacer un su Dios. El pueblo de Israel. El pueblo de Dios. ¡Qué barbaridad! Y ahí salió el becerro de oro. Y hermano, hicieron una gran fiesta. ¡Qué buen líder el que tenemos! No como ese Moisés cuadrado. Este sí nos oye, este nos apapacha. Y dice que hicieron un alboroto a tal punto que el Señor le dijo a Moisés, regrésate porque el pueblo que sacaste de Egipto, porque sí lo había usado el Señor a él, ¿verdad? Se rebeló. Poquito les duró. Y entonces ya se regresa Moisés y viene Josué con él y le dice, ese es como un sonido como que tuvieron una batalla y ganaron la batalla. No, eso son danzas, lo que yo oigo, no. Vos te quedaste a medio monte y por eso es que no oís igual que yo. Y Aarón se quedó al pie del monte y por eso fue que les hizo el becerro. Entonces los ministros que se quedan al pie del monte y no suben al monte de la transfiguración, al monte de la tentación, al monte Gólgota, a morir. Porque se necesita subir al monte Gólgota para morir y entonces guiar al pueblo para su propio beneficio. Mire, con el debido respeto, oí que una vez un hermano dijo lo siguiente, me pareció interesante, un poco fuerte pero interesante. Dijo él lo siguiente: el director de una orquesta no dirige la orquesta dándole la cara al público.
Sino que el director de una orquesta les da la espalda y empieza. Y le da la espalda a la gente. Y digo, qué interesante. Digo con todo respeto porque creo que también la gente se merece un respeto y por eso yo analizo que se debe de oír la voz de la gente y llevarla delante de Dios. Esto dice la gente, Señor. Tú ya los oíste, pero yo quiero saber qué es lo que tú dices. Si tú dices que está bien o está mal, por favor, dime, ¿qué hago? Entonces que venga la voz del Señor, que le diga a uno, haz tal cosa o no lo hagas. En el caso de Samuel, qué interesante. En el caso de Samuel, el Señor le dice, haz lo que el pueblo dice, porque no te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí, pero en otras palabras, pero se las van a ver conmigo. Ay, 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 ay. Si aterrizáramos la idea, desafortunadamente el tiempo se me terminó, pero espérenme un rato. Mire, si aterrizáramos esta idea, diríamos que a la gente lo que le interesa, en su gran mayoría, son las cosas que se ven. Y entonces le van a pedir a uno, como líder, que les entregue las cosas que se ven, lo que se ve, lo que se palpa. Eso quiero ver, eso es lo que quiero. No, pero es que te estoy hablando de la palabra. No. Puro Esaú. No hay entre vosotros ningún fornicario ni profano como Esaú. Inestable, dice una de las versiones, que por una sola comida vendió su primogenitura. No miraba la primogenitura por ningún lado. No miraba la bendición por ningún lado. Tú tienes una promesa. Sobre tu cabeza pesa una promesa. Está bueno para canción, ¿verdad? Sobre tu cabeza pesa una promesa. Pero la realidad es que sobre tu cabeza hay una promesa. Espérala. A su tiempo llegará. A su tiempo llegará. No, ya estoy viejo, dijo alguien por ahí. No, sé como Caleb. Dice Caleb, qué cardíaco. Tú sabes que cuando yo tenía 40 años, Moisés me dijo que ese monte era mío. Y han pasado 45 años. Ahora tenía 85. Y tengo las mismas fuerzas que hace 45. Así que dame la tierra que me ofreció Moisés. Ahí están los gigantes. Ya sé que son los gigantes. Y algunos pensarán que estoy viejo, pero no lo estoy. Dame la tierra. ¿Seguro? Le dice Josué. Seguro, le dice Caleb. Adelante pues. ¿Necesitas algo? Solo una bomba atómica, es todo lo que quiero. Y va, conquista. No había perdido la fe. 45 años esperando, hermano. Una preguntita. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Qué fue lo que dijo Job? Aunque me mate, en él espero. ¿Sí dijo él? Ah, no, yo quiero ya. No, yo ya quiero. Con temor y temblor, ya me tengo que ir. Porque ya viene el otro culto dentro de 45 minutos. Pero mire pues, no, mejor se lo cuento en el otro culto porque esto ya no. Mire pues, el pastor que estaba en esta iglesia antes que su servidor, predicador muy bueno, llegó a predicar a la iglesia donde yo era ovejita. Mi pastor lo invitó y se disparó un mensaje buenísimo. Ese mensaje, según los reportes
del Centro Nacional de Estadística. Fue el que más se vendió ese año. ¿Se imagina? Fue buen mensaje. Si mi pastor se disparaba unos mensajes que todos los pasábamos comprando. Y ese mensaje que él predicó, dice que se vendió, pero a lo loco. ¿Qué había predicado? Él había predicado que Dios le había hablado, que sobre el lugar en donde estaba, es decir acá, sintetizando, resumiendo, venía una grandísima bendición. Pero tremenda bendición. Incalculable bendición. Y él los puso de una manera tan impresionante, hermano, que todos quisieron comprar el mensaje, o casi todos. A los meses se fue para California. Y pues para allá lo tiene Dios, bendiciéndolo, y que Dios lo bendiga, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. No estoy hablando mal de él. Entonces, algún día le voy a contar algunos detalles, pero eso no hoy. Me da tentación, pero me lo voy a aguantar. Entonces ese día, yo vine para acá, empecé a ministrar en esta iglesia, y empezó a haber bendición. Yo, mira, la bendición. Y de repente, me empezaron a hacer ofertas a mí, que me fuera a ministrar ya de una vez, a Virginia, Washington, Maryland, Houston, Miami y El Salvador, la capital. Aunque usted no lo crea, la oferta más tentadora era El Salvador, en la capital de El Salvador. En Chicago también me habían dicho. Tenía ofertas, sí, hermano, bonitas ofertas. Entonces estaba sentado allá, teníamos la silla ese día y me iban a dar el tiempo. Yo estaba ahí sentado y pensando en eso. Y Señor, bueno, tengo que predicar, después voy a analizar todo esto que me están diciendo, Padre. Y de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo lo siguiente: yo le di promesas al que estaba antes que tú, aquí, y le di promesas al que estaba antes que él, que iban a suceder en este lugar, y no las quisieron esperar. Y tú, me las vas a esperar. Pero fue tan contundente la voz de Dios sobre mi espíritu que sí, yo sí te voy a esperar. Te voy a esperar, sí, Señor, perdóname, si yo solo estaba preguntando, pues. No es para tanto. Espera la promesa. Es más, ese día no prediqué lo que traía, sino que prediqué de esperar. No se me olvida. No se me olvida. Y un llamado a la gente para que esperara. Y esperé. Y Dios me trajo una bendición. Y todavía no ha terminado. Solo, antes de darle un aplauso, solo voltee a ver al que tiene la par suya. Solo volteelo a ver, por favor. Hágame caso, volteelo a ver. Ese que acaba usted de ver es la bendición que Dios me ofreció. Ese que usted acaba de ver, esa es la bendición que Dios me ofreció. Y muchos más que no están en ese momento. Yo ni me imaginaba. Imagínense que íbamos a tener un culto en la tarde con esta cantidad de gente. Yo ni me imaginaba que en la mañana nos íbamos a juntar a orar un montón de gente. No sé cuántos vienen, pero vienen más de 800 tal vez. No sé cuántos vienen, no soy malo para contar. Además yo me paro ahí, cierro los ojos y cuando son las 6:30 los abro y ya están saliendo algunos, pero miro el gentío y ¿cuándo me imaginé eso? Dígame si eso no es bendición. Espérate. Voy a orar por causa del tiempo, pero solo así rapidito. Toca al hermano que tienes al pared. Espérate. No te apresures. Take it easy. Vamos.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. No queremos ser parte de la iglesia emergente, ni modernista, ni posmoderna. Lo que queremos es ser la novia del Señor Jesucristo. Y esperarte con todo nuestro corazón. Llénanos de experiencias tuyas, Señor, que refresquen nuestra vida. Danos manzanas frescas, pero que no se nos olviden las pasas, que también son dulces. En el nombre de Jesús, experiencias nuevas, experiencias antiguas, vengan sobre tu pueblo. Refresca la memoria de tu pueblo para que recuerden las grandezas de todo lo que tú has hecho en medio de ellos. En el nombre de Jesús proclamo bendición sobre tu vida. Proclamo bendición, desato bendición sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Vengo desatando nuevas experiencias y refrescando tu memoria, porque está escrito según la Biblia que el Espíritu Santo habrá de venir para recordarnos todas las cosas. Hoy, en el nombre de Jesús, proclamo una bendición para ti. Recíbela, recíbela en el nombre de Jesús. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Padre, asimismo nos acercamos al trono bendito de tu gloria, de tu gracia, a este trono excelso, a este trono glorioso. Y te invito, hermano bendito, a que dirijas tus manos a estas peticiones que llevamos al trono unánimes, al trono de la gracia. Señor, en esta tarde te suplicamos que tu Santo Espíritu se manifieste y se glorifique en toda necesidad, Padre, en estas peticiones que tu pueblo, Señor, está clamando, está creyendo, está confiando, papito, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel. Gracias, Padre, por las respuestas, por las necesidades que tú vas a manifestar, Señor. Por favor, como tu pueblo, como hijos, Señor, como siervos, te suplicamos que respondas, papito, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde. Lleva con paz, con gozo y bendición, Señor, a cada uno de tus siervos, de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos benditos. Aquí a la derecha está Departamento de Bautismos. Si va a presentar a su bebé, aquí